Buenas noches desde Guadalajara nuevamente. Vamos a continuar con este tema de Yesod, que corresponde al árbol de la vida, traducido como fundamento. Ahorita vamos a ver qué es ese fundamento. Y hoy, precisamente, que estamos en el día miércoles 14 de Shevat, ya mañana es luna nueva, más bien hoy en la noche, que corresponde al día 24 de enero del 2024. Hacemos un rápido y breve resumen de la séfira que vimos la vez pasada. Entonces, decíamos que Yesod es el puente necesario para que pueda Malhut conectarse con los demás niveles. Es decir, a través de Yesod se conecta con los 5 siguientes niveles. Los siguientes niveles, obviamente, es Yesod, Od, Nesat, Tiferet, Gebura y Gesed. Entonces, que son la esencia de Zeir Anpin, como lo estamos viendo aquí en el árbol de la vida. Entonces, este es el puente. A partir de aquí ya conectamos con el mundo espiritual. Aquí estamos en el mundo físico. Y a partir de aquí empezamos a subir de nivel, en un nivel medio. Aquí hay 2 triángulos, un triángulo inferior y otro superior, y que también representa el árbol o el Magen David, ¿sí? Bueno, pues entonces, este puente es lo que nos permite ascender una vez que nosotros hemos tomado las correcciones en Malhut. Nos decíamos que también que Yesod está compuesto de 2 palabras, Yes, que quiere decir hay, y Sod, que hay secreto. Pero no solamente hay secreto, hay muchas cosas que enseguida vamos a ver qué más hay. Así como decimos, Yesod hay. Y eso dice haber abundancia de todo y también secreto. El secreto para conseguir esa abundancia. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como Yesod para poder tener conexión con Zeir Anpin y recibir la luz de misericordia de Jochma y acceder a todas las bendiciones, es decir, al Shefa que es el flujo de bendiciones del mundo superior. Nos decíamos también que Yesod en nuestro cuerpo está representado por los órganos sexuales y la columna vertebral, la médula que está dentro de la columna vertebral, y que son el fundamento para transmitir toda la energía del cuerpo y también toda la energía de los mundos superiores, es decir, la luz. Bueno, aquí comentábamos también que entender cada una de las vidas de los patriarcas más importantes, los patriarcas, es conectarse con ellos a través de su comportamiento. Los representantes de cada de estas 6 sefirot, o 7, mejor dicho, desde Malhut hasta Gesed, cada patriarca emite un camino a seguir, es decir, una carroza, un vehículo de luz, porque ellos cambiaron su fisicalidad, incluso sus cuerpos, que son terminales de luz. Antes de que ellos vinieran a este mundo, antes de que tomaran cuerpo, ellos, la humanidad por sí misma era una conciencia robótica, es decir, no había un camino a seguir. Y ellos vienen a señalarnos un camino y también a corregir. Por tanto, nos están dando las condiciones para seguir adelante y entonces después de ellos no puede decir uno que no puede. Ok, entonces, el Yesod está habitado por
Yosef Asadik, o más bien conocido como José, José el Soñador, que yo confío que ya leyeron esa parte, bueno, los que ya la conocen, bueno, ya la conocen, los que no, pues espero que la hayan leído y de ahí seguramente les van a surgir muchas dudas con respecto a la vida de José. Bien, la historia de José la conocemos desde que los hermanos no lo querían, porque él tenía visiones en sueños, la que decía que pues él soñaba que iba a ser un ser muy importante y que iba a ser muy, pues rey prácticamente. Entonces los hermanos lo juzgaban, estoy hablando de la historia literal, ¿eh? Ahorita vamos a decodificar todo esto, y pues no lo querían. Tal es así que, como sabemos por la historia o la narrativa de Génesis, lo venden como esclavo, sí, y este va a parar, bueno, primero lo meten a un pozo donde lo quieren matar prácticamente y donde hay cantidad de serpientes, de puros bichos venenosos y bueno, de ahí él logra sobrevivir y su hermano mayor, Rubén, dice que no sería conveniente matarlo y además qué cuentas le iban a dar a su padre. Y bueno, ahí hay toda una historia que no se las cuento porque ya la saben. Pero bueno, en lugar de matarlo, lo ponen a venta y pasa a un campamento de egipcios y lo compran. Y lo compran y lo llevan como esclavo a Egipto. Bueno, ahí se convierte en un esclavo, pues por cierto, muy trabajador y es muy exitoso. Y en ese éxito pues se vuelve muy querido por su patrón, vamos a decir, por su amo, y que se llamaba Putifar. Putifar tenía una esposa muy bella y la mujer hizo, urdió un plan para seducir a Yosef. Hizo avances sexuales y todo un plan, hasta que ustedes, como saben la historia, pues a través de él se resistió a caer en esos avances y en esa seducción. Nos narra que él levantó la cara y vio el rostro de su padre, de Jacob, y debido a ello, pues él tuvo la fuerza suficiente como para resistir esos avances, esa seducción de la mujer de Potifar. Posteriormente, la mujer lo acusa de que quiso abusar de ella y entonces Potifar lo manda a la cárcel en la cual estuvo 12 años dentro de esas mazmorras, de esa prisión. La prisión de egipcio no, pues, obviamente no tiene nada que ver con la prisión que tenemos, el concepto de prisión que hay actualmente o antiguamente, pero era tan duro y tan fuerte esa experiencia que el que salía ahí prácticamente salía muerto o se iba prácticamente que lo sacrificara. Ahí conoció y tuvo contacto con dos prisioneros que digamos que tenían cierta preferencia, vamos a decirnos unos prisioneros VIP, dos de ellos, el panadero y el copero, que recordarán, ¿sí? Entonces, una vez que él está allí, los conoce y le dice a uno de ellos, le pregunta que debido a sus sueños, que le diga qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos. Bueno, como ustedes saben, al panadero sale y es muerto, mientras que el copero lo llama el faraón, eso le ha pronosticado Joseph, y que lo iba a reinstalar en su reinado, porque pues, era el enólogo más importante que tenía el faraón. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. Bueno, pues
Después sale de prisión debido a la recomendación del copero, porque tenía un sueño el faraón de donde se le aparecían las vacas flacas y las vacas gordas, y que las flacas se comían a las gordas, y era un sueño que nadie le podía interpretar. Bueno, pues de allí él fue y le reveló al faraón lo que nadie podía decodificar ese sueño. Y ustedes saben que debido a esa explicación, él lo nombra como segundo a bordo para administrar esas etapas de abundancia y de carencia. Y pasan muchísimas cosas. Y también luego él se encuentran con sus hermanos después de una hambruna que hubo a nivel global. Y hay un encuentro ahí bastante emotivo y bastante, pues, emocionante para que quiera conocer la historia. Entonces, pues como les digo, no le estoy haciendo la historia nueva, simplemente estoy señalando algunos puntos importantes que vamos a tratar enseguida. Y luego, pues él se vuelve el hombre más poderoso de la tierra. Y bueno, ustedes saben, el final de Joseph muere a cierta cantidad de años. Y posteriormente, pues viene la siguiente etapa, que es la salida de Egipto. Bueno, pero no nos vamos a meter en eso. Esto es resumiendo muy rápido un poco la vida de Joseph. Bueno, Joseph constantemente estuvo asediado, estuvo en peligro y con maltratos. Entonces, él siempre tuvo control de sus emociones y no fue reactivo. Siempre estuvo ecuánime y siempre confiando en la presencia divina con él. ¿Sí? Él practicó mucho la restricción espiritual, que es una característica necesaria para tener conexión a la luz. Evitó renegar, como la mayoría de a veces nosotros decimos, o muchas gentes que se la pasan renegando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto a mí no es justo, no me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera? Él evitó totalmente renegar. ¿Por qué? Porque tenía una certeza absoluta, una emuná en el santo bendito él. No estuvo en una situación de estar protestando o renegando. Siempre se puso en las manos de Dios, de Hashem. Sin embargo, hubo un momento en que él tuvo una flaqueza y falló, sobre todo cuando le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. Entonces, en ese momento, él recordó que no debería poner sus esperanzas en nadie, ni humano ni institucional, ni nada que esté fuera del Creador. Esa falta de certeza que casi todos en algún momento fallamos y pensamos que fulano, perengano, o que una institución, o que una acción de gobierno, o etcétera, etcétera, nos va a sacar de ese apuro. Pues no. Hay una oración que nosotros tenemos que habla de que seas tú quien sea mi sustento y no dependa de nadie. Debido a ello, él sintió esta falla y le dijo al carcelero, y le dijo que por favor lo encerrara otros 2 años más en prisión debido a ello. Y estuvo 2 años más en prisión porque él mismo pues vamos a decir, se restringió y se castigó entre comillas y dijo: bueno, ¿por qué? Por no saber poner mi esperanza en el Creador, pues yo me quedo otro tiempo aquí.
Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, que queremos confiar en otros o en los demás para que nos saquen el problema. Y en sí, que sea Dios, que sea el Santo bendito es quien nos dé todo lo necesario para nosotros vivir dignamente y salir de cualquier problema todos los años que estemos en este mundo. Entonces, es muy importante tener esa certeza que Joseph siempre demostró, a pesar de que estuvo tanto tiempo asediado por los hermanos, estuvo en el pozo de maldiciones, estuvo como esclavo, estuvo en prisión y constantemente asediado en una situación de, vamos a decir, de acoso, de golpes y sufrimiento. Y él jamás, jamás protestó por ello. Joseph sabía perfectamente que en el libre albedrío a veces no vemos resultados inmediatos y hay que saber esperar, ¿sí? Cuando lo meten a la cárcel, después de revelar tanta luz, es decir, oye, yo tuve resistencia, no caí en la tentación de la mujer de Potifar, tuve restricción sexual y bueno, yo lo que merecería, es lo que piensa, ¿no? Pues es que tuviera un premio o una recompensa y sin embargo, ¿no? Llegó hasta el nivel más bajo, hasta que le llegó y no por eso tuvo que estar renegando por él, porque ahorita vamos a ver más adelante que debido a ello, él salió adelante una vez que le reveló el sueño al faraón. Y ahorita que vamos a ver. Aquí antes de seguir adelante, quiero decirles que la historia de Joseph Hasadik en el Génesis la vamos a tratar de entender como un camino, un ejemplo para nosotros, porque Yosef es la historia de nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma viene a este mundo a tener una cantidad de problemas, a sortear con sufrimientos y sobre todo por la agresión. ¿Y quiénes son esos dos hermanos que no lo querían? Porque los dos hermanos tienen una dualidad, un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo, el lado negativo es que es toda la constelación astral, por eso son 12, que está actuando en Tikkun en contra del alma. ¿Por qué? Porque no los quieren. Y como ya les expliqué en clases anteriores, que las fuerzas angelicales y las fuerzas caídas que radican en el astral envían toda clase de energía negativa para, para que el alma no evolucione en este mundo, por eso nos castigan a través del cuerpo. Si nosotros vemos a Joseph, cayó en el pozo de maldiciones, un pozo en el que, ¿qué? En el que hay toda clase de bichos, ¿sí? Alacranes, escorpiones, serpientes, alimañas y todo aquello que venenoso. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en nuestra vida? A veces peligroso, situaciones muy complicadas, no todo claro, estamos viendo la parte dura. Vemos crisis, vemos robos, hoy cuánta violencia hay y toda una serie de cosas que el alma, que nosotros sufrimos en este mundo. Pero ahora bien, vamos a ver cómo es que salimos de ello. Y Joseph nos sigue marcando el camino. Entonces, ¿cómo controlo yo el deseo de recibir para mí mismo, siguiendo el ejemplo de Joseph? O mejor dicho, ¿cómo encuentro la fuerza para controlarlo? No basta simplemente desear de quererlo. Tenemos que conectar con esta céfira, con la céfira de Yesod. Entonces, bueno,
Controlar nuestras emociones y sensaciones negativas o nuestros impulsos negativos, tomando conciencia de mi libre albedrío, donde las emociones negativas no me controlan. Soy yo el que toma el control. Quiero ser libre para tomar decisiones. Lo que es afín con la luz y no con la satisfacción inmediata del ego. No se trata de un control reactivo o un exceso de control que pueda generar miedo, que es totalmente reactivo, porque control es libertad. Hay que controlar el ego. Entonces, él controló todas esas circunstancias a punto tal de que incluso cuando tuvo el encuentro con sus hermanos, por eso se llama en el libre albedrío, hay que esperar, sus hermanos no lo reconocieron. Él pensaba que era egipcio, pero cuando les empezó a hablar en hebreo, lo reconocieron después de que le dijo a cada uno de sus hermanos lo que había pasado y ellos obviamente pensaban, hablando de la historia, que iba, que los iba, que se iba a vengar por todo lo que le hicieron. Sin embargo, él no, los abrazó, los besó, los trató como pocos. Es muy bonita la historia, si el que no la haya visto, pues por favor, denle una repasada. Y bueno, pues aquí dicen, ay, pues qué padre detalle de José, de que los perdonó, etcétera, etcétera. Pues sí, es una parte de interpretación, pero lo más importante es que les dijo, si no hubiera sido por ustedes, que me trataron para mal, que me quisieron incluso matar, incluso que me vendieron como esclavo, yo no sería lo que ahora soy. Porque hay una historia de Joseph, de ser el ser más desgraciado por estar en la prisión, en una situación de no valer nada, a llegar a ser el segundo y luego el primero, el hombre más poderoso y rico de la tierra, porque una vez que falleció el faraón, él quedó a cargo de todo ello, ¿sí? Entonces, Joseph es el hombre que recuerdan ustedes la hambruna que hubo, lo que narra el Génesis, donde él administra todo y alimenta a todo el mundo. Y por eso incluso la llegada de sus hermanos a Egipto es razón por la que no había alimentos en la zona donde ellos vivían. Y bueno, pues tuvieron que ir a viajar a Egipto para conseguir la alimentación. Esa es la parte histórica. Pero la parte es que él dio suficiente alimentos y recursos para abastecer a todo el mundo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del sexo y ahorita regresamos a lo que es el fundamento, o sea, por qué tuvo tanta abundancia. La conciencia detrás de las relaciones sexuales, los genitales, como vemos en nuestro diagrama anterior, aquí, él tuvo control sobre la energía sexual. Entonces, los genitales son el portal de energía de vida. ¿Por qué Porque hay que tener conciencia que en las relaciones sexuales siempre se va a traer un alma a este mundo. Y hay almas que no encarnan y hay almas que sí encarnan. El portal que conecta el mundo físico con el mundo superior, donde se traen bendiciones y la prosperidad verdadera. Ahora, ¿tiene que ver esto con qué? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se comporta un Yesodin? Controlando el impulso sexual. El impulso, el placer sexual, nos dice el Zohar, que es un sesentavo, lo que tenemos nosotros aquí, del placer
que en el Edén allá es 60 veces más intenso. Esto es solamente una muestra de lo que el placer que hay en el mundo espiritual. Aunque Yosef tiene un gran control sobre la energía sexual, sobre su trabajo espiritual y restricción, la mujer de Potifar tenía una relación de alma gemela con él, aunque no era su alma gemela. A largo plazo, como tuvo esa restricción, se casó con la hija de Potifar y esa era su alma gemela. ¿Sí? En la relación, la imaginación representa a Yosef. Debido a esa restricción adquirió el título de Sadik al restringir sus impulsos sexuales cuando miró la cara de su padre Jacob, donde Yosef en las relaciones sexuales cuenta mucho la imaginación, pero la imaginación sin control no conduce a nada. Pero la imaginación con conciencia que representa a Jacob, y también se dice que aquí hay una metáfora, la luna conecta con el sol. Es decir, Yosef conecta con Tiferet. Yesod conectando con Tiferet. Entonces, en este tema de las relaciones sexuales, del sexo, el oponente, el Satán, invierte tanto en este tema que continuamente se está bombardeando, especialmente a la juventud, a través de los medios de comunicación, la pornografía, la manipulación de la mujer, la imaginación. El impulso del hombre es mayor que el de la mujer. Y cuando hay dinero de por medio, pues peor la cosa. Porque él viene a robar la energía sexual, donde usa el sexo para tener placer para sí mismo una persona. Es un impulso animal, sin amor o con una relación que se construyó previamente. Entonces, todo esto, cuando se hace sin una conciencia, es decir, cuando no hay una relación con amor, sino es exclusivamente de carácter impulsivo y animal, pues es causado por el oponente. Entonces, hay varias maneras como se pueden tener esa relación o una eyaculación por parte del hombre, y pues hay diferentes en las cuales el Satán llega y toda su familia, obviamente, y toda su legión toman esa energía porque no tienen luz propia y por tanto la roban. ¿Para qué? Para sostenerse y luego lanzarse contra nosotros mismos y contra los demás. En la Kabbalah se dice, a diferencia de otras creencias, que el nivel de recibir, el nivel, eh, ¿qué nivel de recibir para sí mismo estoy practicando? Se dice que el sexo es algo complementario, es necesario, pero sin amor verdadero, solo físico y sin espiritualidad es muy negativa. Entonces, lamentablemente en el concepto religioso se dice que es malo, sin embargo, la Kabbalah nos enseña que es algo complementario para reforzar la unión entre dos seres. La relación, nos dice el Zohar, por ejemplo, que la relación sexual es entre tres. No es un triángulo que se están imaginando, sino es el hombre, la mujer, en este caso el esposo y la esposa, y la presencia divina. Hay una manera y una técnica que vamos a estudiar más adelante de cómo se hacen esas relaciones para evitar precisamente que esa energía sexual sea robada por las fuerzas del mal. Y eso transmite a este mundo la energía de luz y paradójicamente también la negatividad, por lo que es necesario discernir ambas cosas y conectarse con la luz verdadera. Rambam dijo
uno de los comentaristas de la Torá, dice, es un acto del Satán por el cual el hombre tiene que pasar para procrear. Y nos enseña el Zohar que dependiendo del pensamiento de la pareja, es el tipo de alma que baja. Desafortunadamente, hay mucha ignorancia en ese aspecto. Y como hay mucha ignorancia al respecto, entonces, pues la práctica de la sexualidad es prácticamente impulsiva. Hay un secreto para hacer que almas justas que vienen desde la Séfira Divina lleguen a este mundo. Ahora, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué hay tanta maldad y por qué hay tantas personas malas? Claro, hay muchísima gente buena, como tú y yo, bueno, eso creemos, pero hay almas que bajan por unos pensamientos negativos entre el hombre y la mujer, especialmente fuera en condiciones muy difíciles. De esto hay un abanico de almas pendientes de bajar dependiendo de cómo se practique el sexo entre hombre y mujer. Y ese es un tema a desarrollar bastante importante que lo vamos a ver pues en el estudio del Zohar. Pero igual, si tienes alguna pregunta al final, con todo tu gusto, trataré de responder. Por el sexo se puede revelar luz u oscuridad, pero solamente depende de la restricción, ¿sí? Estos conceptos que acabamos de ver, pues los enumeramos hace un momento. Bien, dice que Yosef y Yesod son el sustento del mundo, o sea, el fundamento del mundo. Es muy importante que antes de pasar a este tema, que en el contacto, la energía sexual que se desperdicia, ¿cómo, en dónde se desperdicia? El esperma, las acciones incorrectas que nos desconectan con Yesod y tienen un efecto sobre nuestro sustento, es que el esperma debe penetrar y derramarse en el útero, en la vagina de la mujer, y no en otra parte, que en este caso es de la esposa. Si este no es derramado, por ejemplo, el onanismo, que es la masturbación, los coitos interruptus, los preservativos, la homosexualidad y los pensamientos ajenos a la relación, es decir, la pareja pensando en un tercero o en una tercera, por ejemplo, la pornografía, todo esto es la energía hay y las emanaciones nocturnas que que el Satán que el Satán aprovecha para, para alimentarse y se vuelve contra nosotros. Entonces decimos que Yosef es el sustento del mundo. ¿Por qué es el sustento del mundo? Vamos a leer un párrafo del Zohar, donde, del Zohar de la Parashá de Miketz, en la porción 113. Bueno, voy a leer un pedacito en arameo, que es como está escrito originalmente, y luego vemos la traducción al español.
Entonces dice, si ustedes, bueno, no lo tengo ahí, pero lo quería que lo vieran en la imagen, no lo tengo ahí. Dice, Tajatsi, Bekab Yosef Babo, Asalit al Aretz, Dashish Madalit, Teira Air la, Bisla Lahu, Ashemair Lehal in, Aretz Deha Abu Nair de Gud, Nabkit, Nesilia Datenu, Bamu Parhin Mishpatin Lehula, Magin la Holo, Saipon Lipi Deha Ata, Dejalit Baja Mijal Meila de la Tait Measa Bakemuna. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Yosef es el ser humano de la historia de caer de las condiciones más bajas en desgracia, en prisión, poniéndose a las manos de Dios. Llegó a ser el hombre más rico y poderoso del mundo, tal vez que el faraón le dio potestad y luego morir a quien salvó de hambruna al mundo. La traducción, perdón, la traducción exacta de este versículo dice, ven y ve, tájase. Está escrito, y Yosef era el controlador de la tierra. Yosef es el sol de Serampín. Cuando habla aquí del sol de Serampín, se corresponde a Yesod. Para Yosef es Yesod de Serampín, que controla la luna. Es decir, aquí es cuando vio la cara de su padre, que es el sol, en este caso, que es Tiferet, la Nugba, es decir, el aspecto femenino que brilla sobre él y el sostenimiento. Y él es el proveedor de la tierra, como el río fluye desde el Edén. Yesod es llamado Yosef, suministra a todo el mundo y de ahí se alimentan. Desde ahí emergen todas las almas para cada persona, es lo que veíamos hace un momento. Y está hablando de proveer de lo necesario, pero también dice que desde ahí emergen todas las almas de cada persona. Por lo tanto, todos hacen reverencia a ese lugar porque no hay nada en el mundo que no dependa de Masal. Masal quiere decir del astral. Yesod, como se ha explicado. Cuando habla de que Yosef era el controlador de la tierra, es que él estaba conectado con la conciencia superior y por lo tanto él podía manipular las influencias astrales para que no llegaran con rigor a este mundo, a la gente, y como él los controlaba, entonces podía hacer que el Shefa, es decir, que el influjo de bendiciones y todos los recursos para la tierra llegaran a través de él, pero no él como un, como sea, acaparador, sino la conciencia que nosotros debemos tener que cuando nos comportamos como Yesodim, como gente de Yesod, como seres de conciencia de Yesod, podemos hacer que el flujo, la economía, las finanzas, el bienestar y las cosas de este mundo estén accesibles para nosotros, para poder ser receptores y dadores de recursos. Por eso, cuando alguien tiene falta de recursos, dicen los cabalistas, los Mekubalim, que estudiar la Séfira de Miketz, digo, por la Parashá de Miketz, el Zohar, trae abundancia a a la vida de esa persona. Entonces, cuando ya se reveló los 7 años de carestía y los 7 años de... Estaba hablando de la interpretación que le dio al faraón, por eso fue el administrador. Y cuando habla de 7, ¿por qué 7 y no 8? Porque estamos hablando de las 7 sefirot, las 7 sefirot que vienen de Gesed, Geburah, Tiferet, Nesar, Hod, Yesod y Malhut. Yesod nos dice
esta sefira, agachar la cabeza, es decir, bajar el ego. Viene el sustento, la prosperidad, que es el proveedor y que no entiende y que debe de entender que no las bendiciones o la prosperidad o el sustento no es porque soy muy inteligente, muy trabajador o que soy bueno para esto o para el otro, que claro es parte de que soy bueno para los negocios o que me llevo una herencia, etcétera, etcétera, sino que hay que entender que esto viene del mundo superior. Y Masal, que habla aquí la porción del Zohar, de Miketz, Masal también quiere decir suerte, que viene de Nosel, que vierte. Masal, es decir, así como el mundo astral, el universo, como dicen, nos proporciona situaciones duras, también nos proporciona toda la suerte. Pero en ese caso es porque estoy conectado con esta céfira y tengo la posibilidad de conectarme y vamos a decir, a través de mi acción, las energías que vienen del mundo exterior vienen como una acción de bienestar, viene como prosperidad, como economía, ¿sí? Esa relación con la céfira es muy importante conocerla. Entonces, luego también hay que saber que para ascender de Malhut a Yesod, en Yesod está el Tzadik, es decir, el justo, Yosef HaTzadik. Sedaká es la acción de dar caridad y Sedek es justicia. De manera que para poder subir de Malhut a Yesod, entonces, así como hubo los 7 años de Eucaristía, también esos actos de abundancia fueron para administrar y alimentar el mundo. Por eso dice en el Zohar, Niketz dice, ven y ve todos los días los hijos de la emuná, es decir, los hijos de la que tienen fe y certeza en el Creador, van a proveer al mundo. Y Sedaká quiere decir caridad y todo lo que uno pueda hacer por los demás. Dice el Zohar, ven y ve, todos los días los hijos de la emuná conducen de acuerdo a sus deseos hacia Malhut. Ella hace lo que han decretado desde el punto de vista espiritual. ¿Quiénes son los fieles, los hijos de la emuná? Son aquellos que despiertan este bien, Yesod hacia Malhut, dando caridad, o sea, tzedaká, sin escantimar su cuenta de sus pocas posesiones, a sabiendas de que el santo bendito es Él, les dará más, como está escrito. No hay quien da libremente, sin embargo, aumenta. Eso está en Proverbios 11:24, Mishlei. ¿Cuál es la razón de esto? Que Yesod despierta bendiciones delante de Él y no debe decir, ¿qué voy a hacer mañana si doy ahora? Ya que el santo bendito es Él, concede sobre Él las bendiciones sin fin, como se ha explicado. Es decir, un elemento importante para subir a Yesod es practicar la sedaká. La sedaká es la caridad por los demás. Y hay reglas para este tema, ¿sí? Nos dice la sedaká no menos del 10% ni más del 20%. Vamos a ver qué significa esto. De aquí viene el concepto del diezmo, pero no del diezmo desde el punto de vista religioso. El 10% de nuestras ganancias es
De todas nuestras ganancias, el 10% corresponde a Malhut, que es el deseo de recibir para sí mismos. Esta energía negativa del satán o del ego no nos corresponde y tenemos que aflojarla, tenemos que darla, porque de otra manera el 90% restante, que sí nos corresponde, termina por ser contaminada. Entonces vienen las crisis económicas o de otra naturaleza, como enfermedades, pérdidas inexplicables, malas relaciones, etcétera. Como dicen, la crisis no abre las puertas de Yesod. Entonces, la primera regla es no más, no menos del 10% y no más del 20% de mis ganancias. Voy a decir algo, bueno, eso es en cuestión de dinero. Si no tengo dinero, pues puedo dar atención, puedo dar visitas a enfermos, ayudas a los demás sobre mi talento, también sobre pues mi tiempo, o ya que conoces esto, bueno, enseñar a los demás. Dice, la tzedaká salva de la muerte y alarga los días, entendiendo que la muerte no solamente es la muerte física o la desaparición del cuerpo, sino que es la capacidad, digo, la muerte, puede haber muerte de nuestras ilusiones, de nuestros proyectos, de una relación, etcétera. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia porque hay varias historias acerca de la Sedacá, ya se las he contado acerca de la historia de la hija de, de un sabio de la Torá, se llamaba, no era Hillel no, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, es historia que ustedes saben de la mujer que, que ayudó a un mendigo, un hambriento, y iba a fallecer ese día y debido a esa acción, es la historia, ya se las conté en otra ocasión, no la quiero repetir, pues debido a ello tuvo la posibilidad de vivir. Entonces la Sedacá aumenta los días de vida de las personas en calidad y cantidad. Muy bien, pues nos queda un tema siguiente que es el tema del Berit, que es el pacto. Y vamos a ver qué significa el pacto. Y también vamos a ver los nombres de Dios que habitan en esta Séfira. Y pues aquí me detengo por si hay alguna pregunta que quieran formular. Espero que no me haya confundido mucho en las explicaciones.